Nada, bienvenido Nacho, un placer que me hayas dedicado unos minutos acá para charlar. Así que es un honor tenerte en estas entrevistas o mini entrevistas que estamos haciendo. Y un poco, Nacho, la iniciativa tiene que ver con conocer el lado B de los médicos que se dedican a enfermedad inflamatoria. Entonces, queremos hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué esta dedicación, esta pasión que tenés por la enfermedad inflamatoria? Vale, pues gracias Maricel y sabes que es un placer para mí el contribuir en la medida de lo que pueda y me encanta la iniciativa también que tenéis con los pacientes y también la iniciativa esta de preguntar por cosas que no son tan técnicas y más personales porque creo que también es interesante. Te explico, yo la enfermedad inflamatoria me dedico a, quizá por casualidad, no lo sé, por casualidades de la vida, porque a mí me gustaba digestivo, tuve un buen profesor de digestivo en la facultad y ya desde que es en cuarto, que todavía quedan 2 años para acabar en España, y ya dije, bueno, esto me gusta a mí, ya más o menos tenía esa idea. Y entonces, cuando terminé la carrera, tenía unos meses después, antes de empezar a estudiar el MIR, tenía un tiempecito. Y entonces no sabía muy bien qué hacer. Y estaba mirando opciones y le pregunté a mi padre y por casualidad él había estudiado con un americano. Mi padre era de Madrid y estudió en la Complutense y ahí había un americano estudiando total. Que habían tenido los 25 años de la cena de la Complutense. Y se lo encontró y no sé qué y me dijo, no, no, cuando queráis ir a Nueva York, no sé qué, pues yo estoy ahí en Mount Sinai, en Nueva York. Y con esa casualidad, pues dije yo, pues mira, yo ahora, si se puede ir, pregúntale, porque a mí me encantaría ir a Manhattan. Y además yo tenía por aquel entonces que tendría 20, pues eso, yo qué sé, 28, 29 años o algo así, joven, y con ganas de hacer cosas. Y entonces, pues sí, me lo facilitaron y luego yo pedí una beca, me ayudaron también y así, pues fui, acabé en Mount Sinai. Y claro, Mount Sinai es pues la cuna de la inflamatoria porque el bueno de Barryl B. Crohn y sus amigos pues eran de allí. O sea, de hecho yo recuerdo que pasábamos ahí la consulta con Asher Kornbluth, que trabaja en la mesa física de madera, dice, esta es la mesa de Crohn, cosas así, ¿no? Entonces, Sí. bueno, ya me metí en ese rollo antes de empezar a hacer digestivo yo, o sea, ya no había ni empezado a hacer digestivo y me pasé muy bien en Nueva York y además pues me abrió mucho los ojos, entonces me entró a mí, tenían casos muy difíciles, gente joven muy fastidiada y me gustó mucho el ambiente académico y todo lo que no se sabía, ¿no? Lo que más me atrajo fue dos cosas. Una, que la gente estaba mal y que digo, esto es una enfermedad que lo tenemos que hacer mejor. O sea, aquí la gente está muy mal, están con intestinos cortos, están con enterales, hablabas con la gente, contaba unas historias dramáticas, ¿no? Estamos hablando del año 2001. O sea, casi prebiológico, casi. Estaban Sí, empezando ahora, están empezando con los claro, biológicos. sí. Y, y bueno, y entonces, claro, y eso me gustó mucho y luego, pues, como me contagié un poco de ese ambiente tan bueno que hay allí, de gente que sabía tanto de la enfermedad también, ¿no? Además, me estimulaban. Y, y luego esa idea de que no sabíamos por qué, ¿no? Esa idea de, bueno, ¿cómo que no sabemos por qué? O sea, como que, ¿por qué la gente tiene, yo qué sé, granulomas? ¿Por qué tienen perianal, enfermedad perianal y otros no? Y yo no sé. Entonces ya me entró esa historia y así yo ya luego vine, me decidí completamente a hacer gastro y ya empecé gastro casi con la idea El inflamatorio. sí, y de hecho luego volví a Nueva York a hacer otro ya más, cuando sabía yo ya un poquito más, y porque ya era un poco como mi cosa, ¿no? O sea, pero son estas cosas de la vida que no sabes muy bien, es un poco casualidad o causalidad o no lo sabes, ¿no? Porque Pero te nunca pone te la vida en un arrepentiste. sitio. No, Exacto, eso. sí, te pone la vida en un sitio y dices, bueno, esto es lo mío, no sé, como que lo ves que dices, bueno, aquí puedo yo hacer algo, porque yo tengo la mente curiosa y me daba así, y luego, claro, son gente que eran de mi edad, que yo eso también me llamaba la atención, porque estás acostumbrado a tratar a gente más mayor que tú, pero cuando tú tienes 25 años y ves a tíos de 25 años que están muy mal, pues también te impacta más decir, este puede ser yo, puede ser mi hermano, o sea, ese puede ser mi amigo, ¿no? Entonces,
Eso también eso fue un componente también. La verdad que nunca lo he recapitulado, pero para mí sí que te digo que esa estancia más o menos casual en Mount Sinai antes de todo, a mí me ha sido lo que ya me dirigió, y estamos hablando del 2001, pues eso, 25 años vamos a hacer con esa historia. Y Nacho, y en el consultorio, porque viste que, va, yo tengo una teoría, o lo amás o lo odias, no hay término medio para la enfermedad inflamatoria, viste que el paciente en el consultorio amerita como un cuidado especial de nuestra parte. ¿Lo seguís disfrutando? Sí, con 20 y pico de años de inflamatoria, sí, ¿no? Sí, sin duda, pero más que nada porque no paras de sorprenderte, ¿no? O Sí, sea, quiere decir creo que que lo que parece que está todo ya chupado y que todo el mundo, no sé, que una colitis ulcerosa la trata todo el mundo y tal, pero bueno, te pasan un montón de cosas y luego es verdad que con los años han ido pasando cosas cada vez más interesantes en la enfermedad, pues han venido los omics, ahora viene inteligencia artificial, vienen muchas drogas, hemos sabido más de patogénesis y entonces, bueno, te vas metiendo. Y sobre todo yo creo, en mi caso, lo que te mantiene vivo, porque es verdad que cuando llevas muchos años viendo pacientes, te cansas también, o sea, porque son pacientes duros, es una patología que es complicada, ¿no? Y te la llevas a casa a veces y no sabes qué hacer y es complicada. Entonces, no es de lo más sencillo, pero yo, en mi caso personal, lo que me ha salvado siempre de un poco esa fatiga es la investigación y la mm, educación y la bien, docencia. O sea, para sí, mí el estar con gente joven y ver que me hagan preguntas, que me tal, poder compartir lo que yo sé y un poco meterme un poquito en la investigación y empezar a plantearme, a poder hacer preguntas en mi campo muy pequeño, ¿no? Porque esto es muy ancho, pero sí tener la curiosidad y haber tenido la suerte de haber podido investigar a un nivel más o menos modesto, me ha mantenido activo, ¿no? O sea, porque ya vas a los congresos y ya vas con otra visión que no es solo la clínica, que también está muy bien, pero yo siempre tengo la otra parte, ¿no? De qué me sí, enseñas de microbioma, qué me enseñas de la inmunidad, qué me enseñas de, yo qué sé, de las infecciones en Crohn, de estas cosas que no conocemos. Esta información nueva para mí siempre ha sido una fuente muy complementaria a mi trabajo de la clínica. Si hubiera trabajado 100% en la clínica, es posible que ahora estuviera ah, más cansado, ¿sabes? O sea, siempre me más ha gustado probable, tener un pie sí, allá, porque así he tenido mi parte un poco intelectual y de pensar y de enseñar un poco, que sabes que es la parte que más me gusta, y luego la parte de los pacientes que siempre te baja un poco a la tierra y te obliga a tener contacto directo y a seguir aprendiendo de la práctica, que al final y a poder ayudar en lo que uno pueda, ¿no? Porque es verdad que a veces las condiciones no son las mejores, no tenemos suficiente tiempo, no están las cosas bien organizadas, sí, los esto contactos. pasa en el diario, Sí, sí. o sea que siempre hay que mejorar, ¿no? Y esta idea, incluso en sitios buenos, entre comillas, con mucha tradición de inflamatoria como Noruega, pues hay muchas cosas que mejorar. Y también ahí estamos un poco haciendo lobby para que las cosas mejoren, ¿no? Estas cosas de las inmunomediadas, o de meter un psicólogo, o de cómo meter la dieta, cómo Sí, sí, manejar una toda la, mirada toda la historia. Sí. más global del paciente, ¿no? Donde todos los Exacto, sí. pacientes, Lo holístico, lo familiar, lo psicológico, porque, claro, cuando has trabajado mucho con esta enfermedad te das cuenta de la importancia que eso tiene, ¿no? Y un paciente cabreado consigo mismo, que no acepta la enfermedad, que no tiene confianza con el equipo, sí, sí, es un paciente muy difícil, ¿no? mejora. Y al contrario. Entonces eso es fundamental hacer las paces con la enfermedad y con uno mismo y no culparse y no lo sé, pero es difícil porque son unas edades difíciles, ¿no? En las que muchas veces la cabeza no está, Preparada. eh, no la tienes para que te caiga una losa así de una enfermedad crónica con todo lo que conlleva, y mucho menos pediátrico, ¿no? Por ejemplo, que son los pediatras hacen un trabajo brutal, porque claro, no sé, un tío de 11 años o de 9 años, pues te pilla en medio de la pubertad, te pilla ahí en un momento muy complicado. Entonces, bueno, sí, eso es un poco lo que te puedo decir. La motivación. Que Y, a ver, sos un referente en el tema. Creo que una de tus habilidades es la comunicación, sos muy buen comunicador. ¿Qué tiene que tener un médico para ser inflamatoria? ¿Qué vos decís? Esto tiene que sí o sí tener. Mm.
Hombre, yo creo que como todo buen médico, yo creo que lo que tiene que ser es humano, ¿no? O sea, quiero decir, cuanto más... es un poco esa equidistancia que no es fácil de mantener entre el que tiene la autoridad y es el profesional y el que es humano Sí, también y lo que le están contando pues te está afectando y lo que te decía, ¿no? Pues ves al chico joven y dices, coño, puede ser mi hermano, puede ser mi hijo, puede ser, no sé. Entonces, el no perder esa empatía eh, me parece casi lo más importante porque sí, con el tiempo creo que nos hacemos más fríos los médicos, ¿no? O sea, vas perdiendo un poquito, vas perdiendo eso y sobre todo estás cansado y si llevas mucho tute de pacientes y tal, pues corres el riesgo de separarte de eso. Yo recuerdo, yo cuando empezaba a trabajar me lo decían los médicos mayores, dicen, no, no, si el problema no es que te impliques mucho cuando eres joven, ¿no? Decían, no, el problema no es que te impliques mucho, el problema es que luego te va a ser difícil, más difícil implicarte. O sea que lo bueno es implicarte mucho de joven porque luego poco a poco como que te vas quizá separando un poco y bueno, entonces yo creo que mantener esa equidistancia es importante y, y luego no lo sé, o sea, hay una, es que es una cosa un poco intangible, pero tiene que ver con que la gente te vea, con que la gente se tiene que fiar de ti, no sé cómo decirte. O sea, si tú notas que un paciente entra y te dice, ¿no? creo que la empatía es Eh, la palabra, que lo acompañás y lo vivís con él, pero desde cada uno no, es muy difícil. Entiendo lo que decís cuando decís no pasar esa barrera con el paciente y tener, y que él sepa que estás, ¿no? Que estás, que podés, que exacto. Sí, sí, no, y que te importa, que no haya ido bien el tratamiento, que lo tengas que operar o que haya venido una complicación o que no esté bien, que te importa, sí, pero a la vez que tengas tú la objetividad de decir, bueno, aquí el que un otro poco más. tiene que tener el plan y sobre todo el que también tiene que dar los mensajes positivos, ¿no? La resiliencia, animar a la gente, el darles seguridad, el decir, pues si te encuentras mal, llama, o sea, que siempre haya un poco esa vía, pero yo no sé si es intangible, pero lo bonito es cuando la gente te dice, no, yo es que solo de venir a verte ya estoy mejor. Sí. No, yo creo Entonces, que es cuando tienes... tangible eso. Sí, porque creo que es lo que a nosotros, por lo menos a mí, es lo que me hace ir todos los días al consultorio. Que alguien te manda un mensaje y me dice, gracias doctora por esto, me parece que es el punto donde y creo que es recíproco, o sea, si vos le das al paciente, el paciente te da, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. No, 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 totalmente, totalmente. Es un poco, sí, es un poco, es como es no perder la humanidad en el sentido más puro, o sea, quiero decir, la empatía, porque es verdad que a veces también la empatía fingida, ¿sabes? O sea, No, bueno, el no, la empatía verdadera, digo yo. aprendida, ¿sabes? Pues se nota. Es que se Entonces, nota, claro. digamos, enseñar un poco de vulnerabilidad, de decir, no lo sé, de decir, lo tengo que Sí, preguntar, de decir, sí, es decir, esta persona no me está, digamos, no me está poniendo el cuño. A mí eso me parece muy importante. O sea, yo lo que quiero que la gente se lleve o lo que yo intento hacer es, yo me voy, miro la guía clínica y a ti te toca X, sí. pero no te va a tocar X, porque me da a mí que va a ser Y en tu caso. Entonces, con las cosas en la mano, pero ese puntito de que digas, no me están. Es como si tú te vas a hacer un masaje y no sé si te has hecho masajes de la espalda, pero yo tengo hernias y me he hecho un montón. Y te pone alguien las manos en la espalda y ya sabes, porque tiene una manera de tocar que dices, este tío está pensando en su rollo o está en mi espalda. Sí, es verdad. Eso es lo que me refiero y eso es lo que es muy difícil de definir. Pero si tú consigues que el paciente se dé cuenta de que tu cabeza y tu corazón están, aunque sea en ese momento, Sí, en es su verdad. rollo y que lo entiendes, eso lo percibe y entonces te puedes equivocar, puedes hacerlo mal, puedes tener un mal día, pero el paciente siente que tú estás en corazón en corazón y en cabeza, que en las Pero dos cosas, entonces hay un efecto positivo. Eso es lo que yo creo. yo creo que cuando uno lo hace así, se siente, el paciente siente eso tuyo que decís, está dando, está acá. A veces no le dice, ni uno, vienen con segunda opinión al consultorio y decís lo mismo que dijo otro médico. Mm. Pero escucharlo un poco más, prestarle el oído, me parece que ese es el punto y que necesitan. ¿Y qué le dirías a un paciente con enfermedad inflamatoria hoy 2025? Buena pregunta. Yo en lo que creo que
cuando he podido lo he hecho y otras veces no, depende, trabaja en sitios diferentes, ¿no? Pero yo creo que es muy importante la primera visita. La primera visita. Y creo que no lo hacemos eso bien. O sea, cuando un paciente recibe el diagnóstico, creo que empezamos muy pronto, explicamos, hace las recetas incluso de los tratamientos y ya te veré en 4 semanas, o en 6 semanas, o en 2 meses, o en cada uno cuando eso. Entonces, el, el explicar bien la enfermedad y digamos, en la primera parte, decirle, explicar que esto es, primero, una carrera de fondo. Eso va a empezar. O sea, que no va a ser una cosa que esto vamos a tener que llevarlo. O sea, lo vas a tener que llevar tú. Y yo voy a estar aquí de coach. Eso es mi primer mensaje. O sea, que no va a ser una cosa de poco. Vamos a tener que ir a largo plazo. Entonces ya no sprintemos. Vamos poco a poco y esto nos lo planteamos como una maratón. Y eso un lado. Por otro, tú eres tu mejor médico. O sea, yo estoy aquí para ayudarte a ti a tomar las decisiones técnicas, digamos. Pero yo no te puedo decir ni lo que tienes que comer, ni cuándo tienes que tomar la medicación, ni voy a estar detrás de ti, o sea, porque es ridículo, ¿no? En el sentido de que esa responsabilidad de que cada uno tiene que hacer lo que le hace bien, y eso es muy personal, saberlo desde el principio, es decir, si a ti no te hace bien lo que sea, fumar, comer lo que estás comiendo, llevar la vida que estás llevando, si tienes un factor de estrés claro que te está fastidiando la vida, que llámese un matrimonio fallido, llámese una madre controladora, llámese o sea, en la medida de lo posible tienes que empezar. Si tú identificas esos factores, digamos, del ambiente, sobre todo lo que tenga que ver con la dieta, con estilo de vida, con cómo duermes, con cómo vives y con las situaciones de estrés emocional, porque hay algunas que no se pueden manejar. Has tenido una situación familiar difícil, pero no puedes hacer otra cosa, tienes que vivir ahí, pues bueno, lo llevas. Pero en la medida que se pueda, aprender a llevarlo lo mejor posible desde el principio y saber que comiendo bien, o sea, en el caso de Cronopromeos, dejando de fumar, comiendo comida casera natural, digamos, gástate la pasta en comer, aunque tengas poco, quítate de otra cosa, te quitas de Netflix y te gastas eso en comer un poquito mejor. eh, y, e intentar eso, la parte en la que uno puede hacer las paces con uno mismo. Y esto es un poco así como que suena, yo qué sé, raro, pero creo que es así. O sea, hay guerras con uno mismo, con la vida de uno, con cosas que no están en orden, que pitan, lo somatizamos. Y eso no quiere decir que esa sea la causa del Crohn, ni la causa de la colitis, pero sí que te va a empeorar los síntomas. Entonces, en la medida en que tú te puedas pacificar contigo mismo, que eso es muy difícil porque nadie sabe lo que significa, pero tú sí. O sea, cada persona sabe dónde está la cosa que le está fastidiando, que tiene que intentar solucionar y es su asignatura, es su karma, digamos, ¿no? En sentido así. Sí, 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 eh, de acuerdo. sí, es tu carga, es lo que tienes ahí y tienes que intentar llevarlo lo mejor posible para que no te fastidie la enfermedad. Y luego que Dios reparta suerte, porque la vida no sabemos por dónde te va a llevar. Pero hay muchas cosas en ese sentido de decir, bueno, esto tengo un aliado, pero yo soy el médico, yo soy el que tiene que llevar la enfermedad, yo soy el que si se le olvida la medicación lo tengo que asumir y tengo que decirlo, o sea, establecer esa confianza de decir que yo te voy a ayudar y necesito que tú me digas la verdad también en ese aspecto, porque sabemos que la gente no se toma la medicación y mucha gente no lo dice. Cosas así que creo que es importante desde el principio marcarlas para que, para que uno poco a poco, que no es una cosa de un mes ni de dos, pero sí que es decir, eh, por alguna razón tengo esta enfermedad. No sé cuál será. Será la dieta, será la genética, será la microbiota, será el ambiente, será el estrés o una combinación de todos. Pero por alguna razón tengo esto. ¿Qué tengo en mi mano para que esto vaya mejor? Y hay muchas cosas que uno tiene en la mano y no dependen del médico. Dependen del trabajo interior de cada uno para mirar. ¿Por qué ahora me ha debutado la enfermedad? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿O qué ha ocurrido? ¿Y qué ha ocurrido en los brotes? ¿Y cómo puedo? Si puedo eliminar ese estrés, bien. Y si no, ¿cómo puedo aprender a llevarlo mejor para que no me fastidie la vida? Y confiar un poco en el que también, ahí está un poco la confianza en el médico, en que las decisiones se toman de manera conjunta y con la mejor intención, ten en cuenta que te puedes equivocar. Nada, creo que lo has resumido más que bien. Pero bueno, muchísimas gracias, Nacho, por este ratito, ¿sí? Bueno, a ti, a ti. Bueno, ¿tú qué le dices qué crees que tiene que hacer el paciente? Yo creo que el paciente, esto del,
el punto está en esto que vos decís que viene con una mochila. Y siempre, y yo lo siento en el consultorio, siento cuán pesados vienen los pacientes cuando empiezan con hacer inmunomediadas y por ahí en 6 meses tienen 2 inmunomediadas, decís, soltá lo que tenés, esto de resolver problemas internos. Creo absolutamente en eso. Entonces, mi acuerdo es, yo te colaboro en lo que tengas que hacer, pero tu trabajo interno es tuyo. Estoy de acuerdo con lo que decís de el arreglo de manejar todo lo que le pasa adentro. Y cuando sueltan, empiezan a mejorar, hacen terapia, a veces les mando al psiquiatra, a veces son muy flexibles, pueden ir a hacer mindfulness, pueden ir a hacer lo que quieran, pero la idea es empezar a sanar. Y sanan. Y a veces, cuando el paciente sigue con esa carga, vos le das biológico, le das la tiopurina, y no mejoran. Y hizo una mediada, hizo la otra. Entonces yo creo que esto que vos decís, ¿por qué ahora? ¿Por qué planteárselo? Y el paciente sabe cuando empezó con la enfermedad, te cuenta cosas puntuales. O se separó, o murió un familiar muy querido, y eso detona algo que no puede resolver. Entonces, yo creo en eso, creo lo que vos decís, creo que es como si fuese una relación que tenés con el paciente. Y esto de llevarla día a día y trabajarla día a día, y los dos tenemos que aportar esa relación. Yo de la parte científica y el apoyo, y estoy acá y darle las herramientas, y el paciente en resolver lo que tiene que resolver, ¿no? Además de cumplir con el tratamiento. Me parece que es más complejo que solo darle medicación al paciente. Por eso me encanta la enfermedad inflamatoria, porque creo que es mucho más, que hay que resolver mucho más cosas de lo que nosotros creemos. Cuando uno ve un reflujo, el paciente se va con el antiácido y ya, y resuelve. Y esto es mucho más interno, mucho más complejo, y hay que trabajar un montón de cosas. Y me parece que ese es el punto. Y yo sí me tomo en la primera consulta un poco más de tiempo, porque creo realmente que manejándole la parte emocional, manejo mucho, va a ser para los dos más fácil. Cuando el paciente no quiere y tiene negación y demás, eso se complica. Me parece que es eso, un poco. Pero bueno. Igual, no sé si, no, estoy de acuerdo. Y es verdad que también es al revés, que es verdad que cuando los fármacos van bien y la inflamación está mejor y la gente deja de ir al baño por la noche, empieza a dormir y empieza a tener energía y empieza a encontrarse mejor, también está en un punto en el que puede afrontar, o sea, que es las dos cosas, ¿no? Porque lo orgánico, cuando lo orgánico va mejor, uno tiene la fuerza, porque cuando uno está hecho polvo, con anemia y jodido, sin dormir, etcétera, tampoco tiene la capacidad. O sea, que es por eso digo que es un proceso largo, porque a veces hay que a lo mejor estar aguantando el tirón hasta que el cuerpo ya reacciona, uno como parece que va cogiendo energía y entonces puede con las cosas que antes No no puede. puede, Es porque el verdad. orgánico también te está drenando, ¿no? Eso es un poco la dificultad y lo bonito también de aquí. Gracias, Maricel, ha No, sido un gracias placer como a vos, siempre. Nacho, por el tiempo. Te mando un beso enorme, así que gracias, ¿eh? Bueno, saludos a todos, hasta para lo que queráis, os quiero. Adiós, hasta luego.